Bien, bueno, ya estamos en vivo. Vamos a esperar un segundito que se empiece a sumar gente. Y comenzamos. Bueno. Esperamos, ahí se están sumando. Cuando lleguemos a las 100 personas, damos la bienvenida y presentamos. Bien, bueno, largamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias a todos los que nos están viendo. Vamos a hacer, yo lo que voy a hacer es silenciarle los micrófonos a todos, así después cada uno, a medida que le toca hablar, lo va activando. Somos 3, así que eso va a estar fácil, no va a estar nada complicado. Bueno, bienvenidos a todos. La charla de hoy un poco estaba enfocada, ya tuvimos las del martes pasado, en la que hablamos de esta supuesta teoría del rebaño, para que nos queden claro que no es una opción y que la única forma de lograr esa teoría del rebaño es con la vacuna, no hay otra. Y hoy la idea es empezar a trabajar sobre el concepto de cuál sería el punto de equilibrio exacto que tendríamos que lograr para poder decir cuál es el punto justo en el que tenemos que ajustar la cantidad de gente circulando en la calle para que no tengamos una catástrofe sanitaria, no tengamos un problema de salud en el país, en la provincia, y intentando salvar lo que se pueda salvar de la economía. La economía en esto ha sido una víctima en todos los modelos, como lo anticipamos hace tiempo atrás. En todos los modelos, en todas las políticas sanitarias que se aplicaron, la economía fue una víctima y quedó destruida. Es decir, que no ha sido una variable que se haya podido mejorar ni con el sistema de la cuarentena, ni con el del distanciamiento social, ni con el de la libertad económica. Es más, lo que intentaron defender la economía produjeron un daño mayor, porque además de dañar la economía, dañaron el sistema de salud, produjeron mayor cantidad de muertes, y no ha sido una solución. Así es que acá con Alejandro Pereira, que es economista, licenciado en economía, y con Gustavo de Marco, que es doctor en física, hemos estado trabajando en algunos modelos para buscar este punto justo, o más o menos, ya después lo van a aclarar ellos, o más o menos el punto en el que la salud, que es la prioridad y es el eje de esto, ¿no? Cuidar la salud de las personas, no se vea dañada, y hasta dónde y qué parte de la economía va a terminar siendo la víctima y qué parte de la economía va a poder ser de algún modo rescatada o cuidada. Así que bueno, hoy vamos a charlar de estos modelos, vamos a hablar y ver a ver qué es lo que se puede hacer. No estamos pensando, no pensamos en un sistema de fases. Me parece que vamos a hablar un poco más de proporción de gente, cantidad de gente, o la proporción de gente que
podría estar circulando en la calle y qué tipo de gente debería estar circulando en la calle. ¿Tenemos que estar todos? ¿No tenemos que estar todos? ¿Quiénes son los que deben estar? ¿Quiénes son los que no deben estar? Y esto sería el camino, una transición hasta que llegue la vacuna, que hasta ahora es la única, eso o algún tratamiento que sea positivo y que nos pueda sacar de este tema, como pasó por ahí en la pandemia del 2009 de la gripe A, que estaba el Tamiflu y de algún modo fue el que frenó un poco la pandemia. En este caso no hay ningún medicamento, todos son, no cubren del todo, hay ciertos problemas ahí con los tratamientos, así es que esto que estamos pensando sería un modelo para poder esperar la llegada de la vacuna, que se calcula que va a ser en el mes de enero, febrero del año que viene, así es que estamos pensando en un escenario de aproximadamente 6 meses en el que estaríamos en esta situación. Bueno, habiendo hecho esta introducción, le cedo la palabra ahí a Gustavo, que va a empezar, o Alejandro, no sé cuál de los dos, creo que... Empiezo yo, que yo después le tiro la pelota entonces a Alejandro. Bien. Bueno, buenas tardes. Voy a suponer que todos vieron el video, la charla del martes anterior, y vamos a continuar a partir de ahí. Voy a ponerlo en pantalla completa, así se ve mejor. La vez pasada, esperen que no estoy pudiendo, estaba yendo al revés. La vez pasada vimos cómo era la dinámica de la pandemia cuando toda la gente se comportaba de la misma manera que se comportaba antes de que apareciera el virus, ¿no? Lo cual ya era una gran simplificación. Y vimos que ahí había un parámetro, que es el famoso R0, que lo escuchan todos los días en los diarios, cuya definición teórica es esta que les pongo acá arriba, que es la cantidad de infecciones secundarias que se producen al introducir un solo individuo infectado en una población susceptible. O sea, sanos sin anticuerpos. O sea, ya solo de la definición resulta que la definición solamente la puedo aplicar el día que aparece el primer infectado, ¿no? Porque no vale medir las infecciones secundarias si yo lo pongo en una población en la que ya hay infectados. De todos modos, los epidemiólogos, en base a esto, tienen lo que ellos miden, no es este R0, que es un concepto teórico, sino lo que llaman un R efectivo, y que está relacionado con este. Pero bueno, ya son problemas de medición eso. Entonces, supongamos que lo podemos medir, el R0 este. Bueno, es una cuestión matemática, si quieren, que se puede demostrar que cuando el R0 es menor que 1, no hay epidemia. O sea, si uno pone un infectado, puede contagiar a algunos, pero los contagios son tan pocos que no se llega a propagar. El ejemplo que les di la vez pasada, piensen cómo puede ser que se extinga. Supongamos que la pelota roja que estaba infectada, que les dije que estaba prendida un segundo, resulta que tarda más de un segundo en chocar con otra pelota. Bueno, si el tiempo promedio entre choques es mayor que el tiempo que una pelota es infecciosa, por más que haya varias, se va a terminar extinguiendo. Las pelotas rojas se van a volver verdes y las azules, que estaban azules sin infectar, van a quedar sin infectarse. Bueno, cuando el tiempo entre choques es más chico que el tiempo que una pelota es infecciosa, que es el R0 mayor que 1, se empieza a propagar. Cada vez hay más pelotas rojas que luego o se mueren o se vuelven pelotas verdes. Y ahí se propaga la enfermedad. Lo importante acá es tener en cuenta de qué depende el R0 en estas situaciones, ¿no? El R0
básicamente depende de dos parámetros que uno tiene que tener en cuenta. Uno, qué tan contagiosa es la enfermedad cuando ponen a una persona infectada enfrente a una contagiada. Es lo que quise representar acá en el lado de derecho, en el cuadro derecho. La pelota roja es el infectado, y fíjense, supongamos que están, las dibujé más juntitas, están con una cierta proximidad. Al estar más cerca, bueno, las gotitas de flujo pueden llegar más fácil a la otra persona, y entonces hay una cierta probabilidad de infección, que la verdad que no sé cuál es en este momento. Y ahora acá puse otra situación en la que las dos mismas personas, por ejemplo esto que puse acá, con mi pulso un poco tembloroso, es el barbijo. Las personas están más alejadas, mantienen distancia social, y ahora la probabilidad de contagio es P2. Bueno, si uno mira esta situación con esta otra, con la de la derecha, es casi una cuestión de sentido común. Uno, a cualquiera le preguntan, va a decir que la probabilidad de contagio, cuando están en esta situación donde tengo la manita, es mayor que esta, ¿no? ¿Y cuál es la otra manera de bajar? O sea, si yo logro esta situación, el R0 tiene que bajar, ¿no? Porque fíjense que es la cantidad de infecciones secundarias que se producen al introducir una persona. Ahora acá consideramos solamente dos personas. Ahora pensemos en la población completa. La cantidad de infecciones no solo depende de si las dos personas que entran en interacción están cerca, sino de cuántas personas están interactuando. O sea, cuánta gente hay en la calle, básicamente. Cuánta gente hay en el colectivo. Entonces acá, fíjense, quise representar en el cuadro de la izquierda lo que podríamos decir la fase 5 de una población de 8 personas. Tenemos 4 personas infectadas, 4 personas sanas. Y acá dibujé con las rayas negras todos los contactos posibles que hay entre los infectados y los sanos. Y si los cuentan, fíjense, yo de la pelotita esta roja donde está la mano, puedo sacar 4 rayas negras. Tengo 4 por 4, 16 contactos posibles, con 8 personas en la calle. Entonces, con una población de 8 personas tengo 16 contactos. Esto sería, supongamos que no hay ninguna restricción, fase 5. Supongamos que pasamos a fase 3. La fase 3 es el 50% de la gente en la calle. Bueno, supongamos que justo elegimos el 50% de manera que haya 2 y 2, ¿no? Que haya contactos infecciosos en la calle, ¿no? Entonces, pasamos de 8 personas a 4 personas en la calle. Pero fíjense ahora cuántos contactos posibles hay. La cantidad de contactos es 4. O sea, se dividió por 4. Yo dividí la población por 2 y la cantidad de contactos bajó por 4. O sea que en el modelo es muy efectivo reducir la población porque la cantidad de contactos no es lineal en cuanto reduzco la población. Si yo hubiera dividido por 3 la población, la cantidad de contactos se divide por 9. O sea que la probabilidad de contagio global en la población, o sea, no solo la individual, sino la suma de todos los contagios, yo voy a estar dividiendo, en este caso, la suma de todos los contagios que dependen de las probabilidades individuales, voy a estar dividiéndola por 4 solamente por haber dividido por 2 la población. Si divido la población por 4, o sea, reduzco, paso de fase 5 a fase 2, o sea, al 25% de la gente en la calle, dividido por 4, la cantidad de flechitas negras se va a dividir por 16. O sea que reducir la cantidad de la gente en la calle es una relación que es más que lineal, digamos. ¿Puedo hacer una intervención ahí, Gustavo? Dale. En base a lo que yo vengo charlando por ahí con la gente y a lo que le fui comentando, esto representaría, y yo creo que todos los que nos están escuchando en este momento entienden perfectamente lo que representan cada una de las fases, ¿no? Cuando a nivel nacional nos hablan de volver a fase 1, a fase 2, a fase 3, de lo que se habla es de un porcentaje de gente circulando en la calle. Nosotros acá lo que estamos representando son estas fases. Se está representando la fase 1,
la fase 3 y la... No, sería, digamos, la fase 5, la fase 3, la fase 5 sería más o menos la situación en la que estamos en este momento en Córdoba. Una fase en la que hay libre circulación y en la que todos los ciudadanos se contactan con todos, absolutamente todos. Ese sería un escenario. Bajar a fase 3 significaría tener aproximadamente el 50% de la gente. Bajar a fase 3 ya te reduce la posibilidad de contagiarse a un cuarto. Es decir, estamos reduciendo en realidad el 50% de la gente, pero vos tenés un cuarto de las posibilidades de contagiarse que en la fase 5. Eso entiendo, ¿no? Así es, sí, sí, perfecto. Es decir, que reducir el 50% de la población significa que vos tengas 4 veces menos posibilidades de contagiarte. Claro. Bien. Y los otros dos grafiquitos que hiciste están perfectos, porque en realidad se habla de qué es el RO. El RO es la posibilidad de contagiar a otra persona, así, bien simple, ¿no? Es mucho más complejo que eso, pero bien simple es eso. 2 personas hablando a menos de 1 metro durante 15 minutos, la posibilidad de contagiarse es del 100%. Eso es lo que se estableció. Es decir, vos estás hablando a menos de 1 metro de distancia con otra persona sin barbijo, una de ellas dos está infectada, las posibilidades de infectar al otro es del 100%. Vos le ponés el barbijo y la separás de 2 metros y las posibilidades caen. Todavía no se sabe cuánto, pero a menos del 50%. Es decir que si adoptamos medidas, por ejemplo, o apuntamos a una fase 3 con distanciamiento social, con uso efectivo del barbijo bien usado, este RO debería estar bajo control. Eso es lo que más o menos interpreto, ¿no? ¿Estará así? Sí, sí, así es. Porque por lo que había, bueno, yo entré con el RO, entré hablando del RO de entrada, pero bueno, debería haberles recordado cómo de la charla anterior, que vieron que mostramos los gráficos, cuando el RO es mayor que 1, vamos a la inmunidad de rebaño, ¿no? Vamos al apocalipsis. Las de la charla pasada, me sale clase como si estuviera dando clase en este momento. Las de la charla pasada... Bueno, uno es profe, ¿viste? No te puedes despegar de eso. Sí, eran todas las curvas que le había mostrado eran un RO de 6 y pico. Y vieron, yo no le mostré las simulaciones para distintos RO, pero no, en realidad sí, porque las distintas fases, lo que bajan es el RO. Entonces ahí no lo expliqué, esto que expliqué ahora lo debería haber explicado la charla pasada. ¿Por qué el RO baja en las distintas fases? Cambia entre fase y fase, porque disminuyo la cantidad de contactos, o sea, la cantidad de gente con la que yo me cruzo en la calle. Si yo tengo un 30% de posibilidad de contagiarme cuando me encuentro con una persona, bueno, me encuentro con una, tendrá el 30%. Ahora, si yo me encuentro con 6 personas, tengo el 30% de probabilidades cada vez que me encuentro con una persona. Entonces, claro, va a ser bastante más por que eso 30%. es muy importante. Mira, yo en las charlas siempre digo, ustedes tienen que salir de su casa, ir a hacer las compras y venir rápidamente y meterse en sus casas, no quedarse en la vereda hablando. Porque vos te parás en la vereda hablando con un vecino, luego con otro vecino y estás incrementando esa posibilidad de contagiarte. Así es. Así es que no, está clarísimo lo que has planteado en el gráfico, está perfecto. Así es que, bueno, una persona tiene que andar contando con cuánta gente se cruza en la calle y vas a ver, cuanto más gente se cruza en la calle o cuanto más gente vaya a ver al vecino o al que sea, más aumenta sus posibilidades de contagio. Por eso la peligrosidad de las reuniones familiares o como la quieren llamar sociales, para mí son exactamente lo mismo. Las reuniones en el fin de semana que autorizan, estas reuniones familiares de hasta 10 personas, lo que hacen es meter a un grupo de gente en el mismo lugar durante mucho tiempo y a un nivel de cercanía de menos de 1 metro en muchos momentos. Entonces ahí te aumenta la cantidad o la posibilidad de poder contagiarse. Por eso es que las reuniones familiares están en el lugar más rojo, en el primer escalón de los eventos que mayor cantidad de contagio producen. Y aquí están habilitados. Bien, bueno, te dejo. Bueno, entonces, ahora vamos a suponer que estamos
respecto al tipo de contacto individual, ya sea este o este, en el análisis que voy a hacer ya está determinado. O sea, convendría que sea este un distanciamiento social, pero bueno, en el análisis el contacto individual está fijo. Lo que vamos a variar es la cantidad de gente en la calle y ver si podemos encontrar alguna situación, no la vamos a variar así en forma discreta, que es o divido por 2 o por 4 la cantidad de gente en la calle, porque ahora les voy a mostrar que estamos desperdiciando potencial de tener la economía más en funcionamiento del que lo que tendríamos en fase 2, por ejemplo. Entonces, acá les estoy mostrando el RO en función, el gráfico de arriba. Con el modelo de la charla pasada, calculamos el RO con distintos porcentajes de la gente en la calle. En vez de hacer, fíjense, la línea azul, el eje este acá es 0% de gente en la calle, fase 1. Línea azul, 25%, acá es un 25%. Fase 2, 50% fase 3, 75% es fase 4, 100% fase 5. Bueno, uno corre la maquinita de calcular con la computadora para que calcule el RO para cada uno de los distintos porcentajes posibles. Y el RO tiene este comportamiento bastante raro, que es típico de los sistemas no lineales, que de repente hay un cambio del comportamiento, que ven que acá está, donde tengo la manito, cerca del 40%, un poquito más, cambia drásticamente la manera en que se comporta el sistema. Acá ven ya, un poquito más arriba del 40%, el RO ya empieza a ser mayor que 1. En cuanto es mayor que 1, recuerden la charla anterior, ya, si recuerdan la última tabla que les mostramos la vez pasada, Kuwait tenía un RO de 1,06 y eso implicaba un nivel de inmunidad de rebaño del 5%, y si ellos decidían con un RO de 1,06 llegar a esa inmunidad, tendrían que pasar por una situación parecida a la que pasó España en su peor momento. Bueno, entonces, uno mirando esto, dice, bueno, fase 1, que tiene un RO que es 1, uno elimina la enfermedad por completo, pero ahí hay un inconveniente. Lo ideal sería fase 1, que dura 20, 21 días, 25 días, y uno elimina el virus por completo. El problema es que basta que haya una sola persona que no hizo la cuarentena que esté infectada, todo vuelve a arrancar. Entonces, yo hago fase 1, todos en cuarentena. Bueno, pasan los 21 días y digo, bueno, ya terminó este martirio, puedo salir tranquilo de la calle. A los 2 meses va a empezar a crecer otra vez. Fíjense lo que pasó, no sé si leyeron los diarios hoy o ayer, no me acuerdo, en Vietnam y en China ya empezaron a aparecer otra vez brotes. Y en Vietnam no tenían ningún infectado hace, creo que desde mayo que no tenían infectados, ni muertos. Entonces, acá lo que hay que pensar es cómo convivimos de la mejor manera con el virus hasta que llegue la vacuna. Obviamente, hasta que llegue la vacuna, en fase 1 no podemos estar. Pero fíjense que, si pensamos en la fase 2, bueno, ahí en fase 2 el RO no se dispara, la epidemia, la cantidad de muertos y de infectados es manejable por el sistema sanitario, pero fíjense que si decidimos esperar acá, con 25% de la gente en la calle, en fase 2, estamos desperdiciando todo este potencial, todo este tramo de llegar casi al 40% de gente en la calle sin que la epidemia se descontrole. O sea que, y obviamente por eso decimos no hay que pensar en fase, porque yo digo, bueno, veo que en fase 2 no me pasa nada, paso a fase 3, en fase 3 ya se descontrola todo. Entonces no podemos decir, veo que en fase 2 estoy bien, paso a fase 3. No, hay que ir buscando cuál es el punto. Tengan en cuenta que este número que uno mira el gráfico es 40%, hay un montón de supuestos en este modelo, tranquilamente podría ser, va a depender de si la gente cumple el distanciamiento social, a lo mejor esto puede llegar al 50%, todo esto
es una aproximación que después hay que verificar midiendo en los epidemiólogos, midiendo en el campo el RO día a día, ver que no se dispare de uno. O sea, esto, Gustavo, te interrumpo un segundo. ¿Podría ser influido esto, por ejemplo, si la gente, si este poco grupo de gente que circula en la calle toma un buen distanciamiento con las demás personas y un buen barbijo, por ejemplo, con buenos métodos de higiene? por Si vos supuesto. le sumás eso a esta cantidad de gente circulando, quizás puedas llegar a aumentar, midiendo periódicamente el RO, podías llegar a aumentar esta proporción de gente que está circulando, pero siempre vamos a tener un límite. Sí, Siempre hay que, pero tratar de encontrar el límite y de mantenerse ahí, me parece a mí, creo, que debe ser para la gente más llevadero que estar a los saltos permanentemente, pensando que va a una cuarentena absoluta y que se van a guardar 21 días pensando que se va a terminar. Además, podrían significar miles de comercios más abiertos o cerrados, por supuesto. o pymes. Esto, digamos, mover un poquito, cambiar ahí algunas variables, significaría poder tener miles de comercios o pymes más o menos abiertas. Ese es el límite que hay que trabajar. Por eso lo importante, y está bien, que hay que abandonar el sistema de fases y pasar a este sistema de proporción en el manejo de la pandemia, porque nos perdemos ahí un buen porcentaje de personas que podrían seguir con algún grado de actividad. Claro. Fíjense, y sigue siendo importante la parte cultural, ¿no? El comportamiento cultural de la gente sí, es determinante. O sea, si yo te hago este gráfico para Kuwait, es muy probable que llegues casi hasta el 95%, 90%. Si buscamos, si pudiéramos encontrar cuál es la probabilidad de contagio de 2 personas en Kuwait, es probable que lo metes en el sistema de ecuaciones y a lo mejor te dice que el RO se mantiene cerca de 1, no sé, ahora estoy diciendo cualquier número, pero es muy probable que puedan llegar al 80%. Bueno, de hecho ellos eliminaron fácilmente la pandemia o tienen baja cantidad de infectados por eso, porque las cuestiones culturales influyen, el distanciamiento social es distinto allá, entonces logran controlar mucho más efectivamente las pandemias. Acá en Latinoamérica somos mucho más familiares, más de andar a los besos, a los abrazos, y esas cuestiones en este momento nos juegan en contra. Así que es lo que dice Alejandro ahí, algunas cuestiones nos juegan en contra y los factores culturales son muy fuertes. Sí, así es. Bueno, y acá les quise mostrar, acá pareciera que un poquito más de 40, pero acá les agrandé en el gráfico de abajo, como con una lupa, entre 30 y 40. Lo que acá está sería entre este punto y 40, ¿no? Esto que está acá lo agrandé acá. Y yo acá ya veo que cerca de 36 la cosa se empieza a complicar. Aún cuando fíjense que el RO es 1,0025, ¿no? Acá, en el gráfico arriba, si bien parece horizontal, el RO es 1 acá nada más. Y después empieza a crecer muy, muy lentamente hasta que llega acá. Acá ya empieza a crecer más vertiginosamente. Y bueno, pero ahora vamos a ver en la transparencia siguiente que ya un 40 es complicado para el sistema sanitario. Entonces, yo les voy a mostrar en la transparencia siguiente cómo se comporta el sistema a ver. Es decir, que ahí lo que has hecho ha sido agrandar ese tramito de la curvita chiquitito, el gráfico. Ni siquiera es este, ni siquiera es este que está acá. De ese pedacito, que uno lo ve que pasa del 40, pero en realidad cuando lo amplificás te das cuenta que no es tan así. Así es. Bien, ahí hay una curva. Sí. Entonces, lo que voy a hacer es ver cómo se comporta el sistema al 36% y cómo al 40%, para ver qué le pasa al sistema sanitario. Y entonces acá les representé, esto está hecho para la Argentina. Supongamos que acá lo hice suponiendo que el virus circuló libremente hasta el día 6, ¿no? Este número tómenlo con pinzas, porque este número depende de cuántos infectados le metí en el día 1. Es probable que
yo llegué acá, si ustedes ven ahí, acá donde tengo la raya horizontal, que es en el día 6, y habrá 25.000 infectados. Bueno, hay 25.000 infectados porque yo el primer día le metí 9.000. Si yo meto un infectado el primer día, voy a llegar a esta cantidad de infectados no en el día 6, sino más adelante. Pero una vez que llegue, habíamos visto la vez pasada, ya todo se desarrolla igual, solamente se retrasa, pero una vez, o sea, es como pensarlo, si yo estoy con una lancha en las cataratas del Iguazú, ¿vieron esas lanchas que van a mirar la caída desde arriba? Y se me rompe el motor. Bueno, no es lo mismo que se me rompa el motor cuando estoy a 100 metros de la caída que cuando esté a 50 metros, digamos. O sea, los 50 metros que me faltan hasta la caída los voy a recorrer de la misma manera que recorrí los de, si estaba a 100 metros. Pero una vez que empezó la caída, en cualquiera de los dos casos lo mismo. No importa que antes estaba a 100 metros o que se me rompió el motor a los 50. El porrazo va a ser el mismo en los dos casos. Acá lo mismo. Entonces, por eso esto del día 6, tómenlo con pinzas, pero es anecdótico, digamos. Puede ser antes, puede ser después, pero lo que pasa después del día acá yo arbitrariamente elegí el día 6 y dije, bueno, acá veo en el día 6 que tengo 25.000 infectados, me entro a preocupar y voy a tomar una medida. Y vamos a ver qué medidas podemos tomar. Puedo implementar fase 1, que es la curva azul. Fíjense que el día que tomé la decisión había 25.000 infectados. La curva sigue subiendo y voy a llegar a 60.000, aun cuando estemos todos guardados. Después va a bajar, más o menos acá, esto debe ser el día 30 y algo. Recién, o sea, 21, 22 días después de que implementé la fase 1, cuarentena a rajatabla, 21 días después, más o menos, 20 días, recién ahí vuelvo a tener la misma cantidad de infectados y en descenso. Pero me tuve que comer todo esto, ¿no? Claro, acá, me dejás que le explique un poco a la gente eso. Mira, yo siempre cuando transmito en las noches les digo que la foto de hoy, la cantidad de casos que nos muestran hoy, corresponde en realidad a 10, 15 días atrás. ¿Por qué? Porque en realidad la persona que se infecta hoy me va a venir a hacer síntomas dentro de 7 u 8 días, lo van a hisopar, el sistema tiene un retraso de 3 o 4 días en el análisis del hisopado, es decir que 12, 13 días después yo voy a tener el resultado. Esa es la curva que vos estás representando allí y que es la que logra bajar unos 20 días después. Es decir, las medidas que yo tome hoy, si yo tomara medidas hoy, 30 de julio, los resultados los estaría viendo recién por allá por el 15 o el 20 de agosto. ¿Es así? ¿Es correcto eso? Así es, sí. Bien, por eso lo importante de no retrasar la toma de medidas. Digo, por día que yo lo retrase voy agravando esto porque la curvita esa sigue subiendo para arriba. Claro. O sea, si yo tomo la medida el día que se me satura el sistema sanitario, bueno, ahí se me va a disparar la letalidad, porque tengo todo este pico con el sistema sanitario colapsado. Está bien, voy a tener que transcurrir todo este tiempo, 15, 20 días con el sistema colapsado y que se va a seguir colapsando durante mucho tiempo de esos 10, 15 días. Claro. Bien. O sea, esta es la fase en donde a la gente no la reciben en el hospital directamente. Bien. Que eso está lejos de que pase todavía en la Argentina, debemos decir que está lejos de que eso pase. Pero por eso es importante anticiparse a las medidas, por lo menos con 15, 20 días de anticipación, porque las medidas que vos tomás hoy las ves reflejadas 15 días después. Así es que hay que ir midiéndolo a esto. Yo creo que el colapso del sistema en la Argentina nunca va a pasar, porque acá de algún modo siempre se toman algún tipo de medidas, pero pasó en Chile, pasó en Perú, pasó en Bolivia, pasó en Brasil, en casi todos los países limítrofes, es lo que ha pasado, es la película que hemos visto. Bueno, acá lo otro que les representé es el 36% acá yo a ojo lo hice, ¿no? Dije, a ver, bueno, voy a ver qué pasa al 36%. Puse en el día en el día 6, bueno, ahí le prohíbo al 64% restante de la población salir a la calle. Solamente puede salir el 36% de la población a trabajar. Esta va a ser la trayectoria. Fíjense, voy a llegar, yo acá tenía 25.000 y me voy a tener que aguantar
un pico de 80.000 infectados, que no sé qué tan serio es para nuestro sistema sanitario, 80.000. No es tan serio. Digamos, tenemos en este momento esa cantidad y un poco más a nivel nacional. ¿Sería soportable para el sistema de salud argentino? Está bien. Bueno, podríamos buscar un poco más del 36 tal vez entonces. Hay que ver hasta cuándo... Me gusta ahí, porque cuanto más lo dejas disparar, más gente muere. Así es que es una decisión muy fuerte esa la que hay que tomar, ¿no? Sí. Bueno, y si hacemos 40%, que acá parecía tan tranquilito, parecía que no habíamos llegado a esta parte de la subida, cuando la vemos con una lupa ya se ve la subida. Y fíjense lo que pasa al 40. Llegamos a 120, el pico acá, no lo corté el gráfico porque si no, estos dos picos no se iban a ver. Pero ya, bueno, no recuerdo, pero al día 300 creo que se llegaba a un pico y después empieza a bajar. Pero por más que lleguemos a un pico, la diferencia en muertos entre una y otra es bastante grande. Claro. Y acá abajo, la de la roja no la represento porque son muchos muertos. Acá abajo les representé la cantidad de muertos si nos adherimos a la cuarentena absoluta y nos quedamos hasta ahí pensando, en mi opinión, ilusoriamente, que vamos a eliminar el virus por completo. Entonces, ahí tendríamos, si tomamos la decisión acá, va a haber 5.000 muertos, un poquito menos. Acá ya no se muere nadie más. Porque, bueno, tendría que hacer las cuentas, pero hay en algún día acá que la cantidad de infectados es una fracción menor que 1, o sea, ya no hay nadie infectado, ¿no? Y acá, en la verde, la cantidad de muertos, y acá adoptamos fase, llamémosla fase X, no me acuerdo cómo la llamaste, Alejandro, vos después. No, fase umbral, ¿no? Le llamé un umbral de movilidad, lo tomé como... Llamémoslo umbral de movilidad a este, en donde todo se descontrola. Entonces, el umbral de movilidad, que es el 36%, si tuviéramos, tomáramos esa decisión de este día, transitar la pandemia con en el umbral de movilidad, nuestra curva de muertos sería esta. Pasaríamos de 5.000 a 25.000 muertos, más o menos. Bueno, hay que ver que, o sea, lo que tenemos es que tenemos todo este tiempo con la economía funcionando ya al 36%. En realidad, Alejandro lo va a explicar mejor. No es la economía al 36%. Estamos hablando, esa cantidad de muertos le estamos hablando en 300 días, pero acá el escenario es prácticamente la mitad que eso. Claro. O sea, el escenario, digamos, sería ver de llegar a por lo menos noviembre, diciembre con un esquema un poco más moderado para que no tengamos la cantidad de muertos que vamos a tener si se sigue en el camino que estamos, ¿no? Porque el camino que estamos es el de la fase 5. Claro. Es el de la cantidad de muertos que puede llegar a superar lo inimaginable. Así es que, bien, bárbaro. Bueno, entonces, una que se me ocurre a mí, por ejemplo, acá uno ya puede jugar con el modelo y todo eso, es decir, bueno, yo implemento fase 1 acá hasta que la cantidad de infectados es lo que me parece controlable. Por ejemplo, el mismo valor que tenía cuando lo implementé, 25.000. Podría ser otro, ¿no? Uno la puede cortar cuando quiere. Y decir, bueno, una vez que yo tengo esta cantidad de infectados, ahí salto a la fase umbral de... Me olvidé, ¿cómo la llamaste, Alejandro? Bueno, al umbral. Umbral de movilidad. Umbral de movilidad. Bueno, entonces yo digo, cuando estoy acá, en vez de seguir esta trayectoria, paso al umbral de movilidad, eso equivaldría a decir, corto la curva esta verde acá, todo este trayecto que está acá, lo traigo y lo pego acá. O sea, yo vengo por la curva azul hasta acá, y a partir de acá sigo por una curva verde, que sería esta cortada, y la traslado hacia acá. Y transitaríamos el resto de la pandemia sobre la curva verde. La cantidad de muertos adicionales, o sea, fíjense, nos salvamos de transitar todo esto, pero fíjense, esto es el día 130, o sea, a partir de acá, los muertos van a evolucionar como en la curva verde.
O sea, como si estuviera acá. 130, es decir, que necesitaríamos sí o sí una intervención brusca durante los primeros 15 días para poder evitar esta cantidad de muertos que habíamos estimado recién. Sí. Y a partir de ahí podríamos flexibilizar aproximadamente un 15% más o podríamos sumar un 15% más de gente aproximado, ¿no? A la calle. Es decir, que lo que haríamos sería un golpe brusco, fase 1, frenar la subida, haría una mezcla de los dos sistemas, de una fase 1 más un punto, el punto este del umbral que estábamos pensando, que está ahí en lo que miramos en el 36%. Así es, o sea, pasamos de fase 1, cuarentena absoluta, directamente a esta situación, suponiendo que conocemos bien este número siempre, ¿no? Eso significa que los epidemiólogos tienen que estar midiendo, o sea, yo no confiaría en este número de decir, bueno, Gustavo de Marco hizo las cuentas, podemos sacar 36% de gente de la calle. Al principio debería venir una fase de prueba, me imagino, ir aumentando hasta buscar el valor. Pero supongamos que acá pasamos. Bueno, bien, lo que vamos a tener, esta cantidad de muertos no la ahorramos. Son unos 5.000 muertos más por haber en este momento, en el día 30, haber saltado de esta fase a la curva verde. O sea, al saltar de acá a acá. Voy a transitar esto. Bien. Pero están distribuidos mucho más en el tiempo estos muertos. El sistema sanitario... Además, fíjate que eso están distribuidos casi después del día 120, 130, que para esa época nosotros estimamos que la vacuna ya va a estar. Sí, no, ojo, tenés que pensarlo como que cortamos la curva verde acá y la trasladás, este tramo lo trasladás al día 33. O sea, en el día 33, a partir de acá donde está la manito, claro, tengo la curva verde. Bien, es decir que sería un modelo realmente ahorraría mucho problema. Sí, y te desestresa el sistema sanitario, digamos, porque la evolución en este tramo, la cantidad de muertos, no se te amontonan todos en muy pocos días. Claro, porque es lo que explicábamos el martes, que la letalidad se dispara, se duplica, triplica, cuatriplica, cuando el sistema de salud se satura. Y claro, con este modelo no estaríamos teniendo... hay veces que no es necesario que se sature, que se llene, sino esta palabra que vos usás me parece correcta, se estresa. ¿Por qué? Porque vos tenés un equipo de salud que está cansado de batallar todos los días y no es reemplazable ese equipo de salud, porque la mayoría son personal de salud del internismo, de la parte de medicina interna y de las terapias intensivas, que no es una mano de obra que la reemplaza en 10 minutos. Un terapista te lleva 4 años formarlo. Así es que no solo hay que pensar en la saturación del sistema de salud, sino que en el estrés también del sistema sanitario. Por eso es importante esto. Bárbaro, bien. Eso está bueno pensarlo así, Oscar, porque generalmente se piensa solamente en términos de respiradores, pero no se tiene en cuenta el capital humano, que evidentemente también es parte fundamental, ¿no? Mirá, ayer me mandaba un mensaje un ex alumno mío de Buenos Aires, me dice, profe, en mi clínica hoy murieron 15 personas de coronavirus. Y cuando vos lo escuchás te das cuenta que él internamente no es fácil ver gente morir todos los días. Es tremendo el trauma que te ocasiona. Eso no lo mira nadie. El trauma que se le ocasiona al equipo de salud, a las enfermeras, a los kinesiólogos que no pueden recuperar eso y que ven la muerte pasar a cada momento. Es tremendo. Uno veía a los médicos italianos y españoles llorando, gritaban, por favor, frenen esto, decían. Eso es estrés del sistema sanitario. No es un colapso, pero vos tenés ahí una parte humana que está bastante golpeada y que te cuesta después recuperarla, ¿no? Porque no está fácil de este tema. Bueno, y entonces, acá creo que yo... Bueno, para terminar y pasarle la pelota a Alejandro, tendremos que, bueno, eso para una próxima charla, Oscar, tal vez.
porque esto no es hasta que llegue la vacuna. Porque el día que llegue la vacuna no van a vacunar a todos. Entonces tenemos que pensar que el día que llegue la vacuna podemos aflojar un poco más, pero vamos a seguir con infectados dando vueltas. Entonces, o sea, cuando vacunes a gente, el umbral se va a correr más arriba. Va a ser 50 y lo vas corriendo, pero hasta que no tengas la inmunidad de rebaño, hasta que no tengas la vacunación de la población que necesitas, no vas a poder aflojar. Entonces, a mí me parece que hay que pensar más que enero, febrero, decir que cuando llegue la vacuna ya vamos a pasar a fase 5. No, mira, te doy un ejemplo. La gripe A. La gripe A, la pandemia que tuvimos de gripe A fue en el 2009. Ya hace 10 años, poquito más de 10 años, y todavía no se vacuna el 100% de las personas. ¿A quién se vacunan? A los grupos vulnerables. A las personas de más de 65, a los niños y al personal de salud. Es decir, no va a haber vacunas para todo y está bien que lo aclares a esto. Así es que esto avanza hacia una nueva normalidad en la que vamos a tener que ir apretando el freno y el acelerador constantemente y midiendo estos indicadores para poder ver hasta dónde suelto un poco la circulación de gente y hasta que no. Este problema lo vamos a tener los próximos 2 o 3 años en el mundo. No es un tema que va a aparecer la vacuna tal como decís y se solucionó de un día para el otro. Vamos a tener que administrar todo esto. Claro. Lo que sí, vamos a poder correr todas estas simulaciones con una letalidad mucho más baja. Obvio, claro. Claro, porque vos ahí sacás del medio todas las personas que se están muriendo en este momento, que son personas de más de 60, 65 años, las vacunas, y por lo menos la letalidad te va a bajar enormemente. Vas a tener que pelear contra los infectados. Pero incluso día a día, para explicarle a la gente, día a día, los tratamientos empiezan a mejorar. Hay algunos tratamientos que a la gente joven le funciona muy bien y no tiene mayores problemas, pero si vos lográs vacunar a aquellos que son el objetivo de este virus, que son personas con distintos tipos de comorbilidades, de enfermedades que tienen adyacentes, ahí frenar la letalidad y un poco el impacto social que tiene esta pandemia cae enormemente. Bueno, yo acá entonces le paso la pelota a Alejandro. O sea, a Alejandro la conclusión mía es, le digo, bueno, Alejandro, arreglate con el 36% de gente en la calle para tener la economía lo mejor que puedas. Y ahí te cedo la palabra. Linda tarea le tiraste. Sí, un amigazo. Amigo, con amigos así. Un gran amigo. Bueno, a ver, ¿dónde tengo? Bien, bueno, retomo yo entonces. Yo lo tomé, porque con Gustavo charlamos seguido, no voy a decir a diario, pero seguido, tomé el umbral de 40, que viéndolo bien, ahora repasándolo bien con él, claro, debería ser un poquitito menos en realidad de 40, debería estar por debajo, pero bueno, vamos a pensarlo en torno al 40, ¿sí? Y después, total, no cambia el objeto de lo que quiero mostrar. Bien, vamos a hablar de economía y vamos a hablar de COVID, pero vamos a hablar en términos de conjeturas. ¿Por qué? Porque la ciencia económica en sí no cuenta con instrumentos para analizar un caso de las características del que estamos viviendo, porque es un caso único, un caso nuevo, un caso diferente a lo que se vivieron en otros momentos. Entonces, lo pienso en términos de conjeturas porque vamos a ir analizando datos y vamos a ir viendo si esos datos nos pueden mostrar algún comportamiento o algún margen de acción en términos económicos. Lo primero que tengo que plantear es la relación entre economía, salud y cuarentena. Que esto es un tema que generalmente se habla, pero a veces no sé si en este sentido, y me gustaría aclararlo. La relación entre la economía y la salud es positiva. Para que una economía funcione, necesita que su población tenga salud. Es imposible que una economía funcione si su población no tiene salud o está atravesando una situación crítica como el que Gustavo mostraba en los gráficos anteriores. Y eso en parte explica el comportamiento de países que, como bien dice Oscar, no siguieron ningún comportamiento de aislamiento
y sus economías se desmoronó o se derrumbaron, como puede ser el caso de Brasil o como puede ser el caso de Estados Unidos, que tuvieron tiempo para reaccionar y eligieron no reaccionar bajo la idea de que se podía sustentar la economía. La economía no se sustentó. Por otro lado, entre economía y cuarentena sí existe un conflicto, porque la cuarentena va a afectar tanto la oferta como la demanda, va a bajar el nivel de utilidad. Entonces, la cuarentena puntualmente sí genera o tiene un conflicto en términos de economía. Pero como bien se planteábamos recién, uno debería pensar la economía, en este caso, siguiendo la línea de lo que marca la posibilidad de comportamiento sanitario. Entonces, uno lo voy a plantear en esos términos. ¿Cuál es el efecto de la cuarentena? ¿Cuál es el efecto esperado de la cuarentena? Bueno, uno busca con la cuarentena, que en realidad mal llamado cuarentena, porque ya superamos los 40 días, pero uno evita o intenta evitar el colapso del sistema de salud e intenta ganar tiempo, como bien hablamos recién, hasta llegar a una vacuna o a algún tipo de medicamento que quite la centralidad del problema en la sociedad, ¿no? En el caso nuestro, estos son conjeturas, estamos suponiendo que vamos a tener a principios del año que viene una vacuna que se va a ir administrando, como bien dijo Gustavo, a sectores diferentes de la sociedad y ello va a llevar tiempo. O sea que tenemos un umbral de tiempo largo, no es un umbral de tiempo de 40 días lo que tenemos por delante. ¿Cuáles son los antecedentes de eventos como este para la economía? Bueno, no existen antecedentes de colapsos mundiales conjuntamente entre oferta y demanda, ¿sí? Es un hecho nuevo. Impacta a los tres sectores de la economía, tanto el sector primario, agropecuario, el sector secundario, industrial y el sector terciario de servicio. Y parte de la conjetura que yo voy a hacer o que les vamos a presentar es que el sector servicio es uno de los sectores que más afectado va a estar y por lo tanto eso puede que implique o que tenga en cuenta algún tipo de medida igual que en las pequeñas empresas. Y bueno, en términos de producción, una función de producción clásica, o sea, es lo que les estoy mostrando aquí, donde llegue el producto a la tecnología y esta función de producción lo que muestra que un determinado producto se logra con capital de trabajo. Lo que hace el virus es afectar el trabajo, la cuarentena saca de la producción, entonces se elabora, eso te impacta en el producto y el producto, un menor producto, impacta en el ingreso de la fuerza laboral. O sea que tenés una menor demanda por menor ingreso, o por contracción del ingreso, o por despido, y al mismo tiempo tenés un impacto en el producto por restricción de utilización de la fuerza laboral. O sea que es un problema que afecta a las dos curvas centrales de la economía. Cuando uno ve proyección a nivel mundial, esto lo voy a pasar relativamente rápido, uno ve, por ejemplo, que a nivel mundial las proyecciones son anual para el 20, al año 20, menos 4, para Estados Unidos menos 6, son valores altísimos, para Brasil menos 7, para Argentina menos 10, menos 14, en un valor que no sabemos bien por dónde se ubicará en esos términos. Pero acá elegí estas dos economías para que se vea, por ejemplo, y agrego un dato acá, cuando uno compara el segundo trimestre del 20 contra el segundo trimestre del 19, encuentra caída estratosférica, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, el caso de Estados Unidos y Brasil, que decidieron privilegiar la economía, ve que las caídas son enormes. Las comparaciones trimestrales son enormes y las caídas anuales son enormes. O sea que privilegiar la economía finalmente no va a privilegiar mucho la economía. Tomo el umbral de movimiento, que es lo que les comentaban antes ustedes. Yo acá lo tomé en un valor del 40% de la población, que sería un valor que suponemos nos permite tener un ROE igual a 1, ¿sí? Que es una situación epidemiológica manejable. En realidad, bueno, podríamos haber tomado un umbral un poquitito más chico, pero bueno, es a término de ejemplo, ¿no? Esto no quiere... considero totalmente lo que dijo Gustavo de que esto no se tiene que tomar
de la forma de ese es el umbral o el 40% de la población tiene que estar en la calle, sino más bien se tiene que tomar como existe forma de pensar el problema diferente. Y uno debería contar con los datos y testear el modelo y usar datos actualizados para ver efectivamente cuál es ese valor. Acá hago un simple repaso, vamos a hacer un repaso rápido por las cuestiones de producción y por las cuestiones de servicio. Por ejemplo, si yo veo el Producto Bruto, que es lo que la riqueza que produce una economía en un año, vamos a ver el Producto Bruto de la provincia de Córdoba y de la ciudad de Córdoba, vemos que básicamente en los dos casos, el sector servicio es el que tiene la proporción más grande. En el caso de la provincia, el 57%, y en el caso de la ciudad tiene el 72%. O sea que fíjense que en un conglomerado donde hay una gran concentración de la población, donde uno es más propenso a tener un ROA más alto, el sector servicio tiene un peso grande, ¿sí? Y eso puede ir marcando un poco la hipótesis de trabajo que uno maneja, ¿no? Cuando uno ve producción de servicios puntualmente en Córdoba y lo separa por parte, bueno, encuentra que el comercio al mayorista y al por menor es la proporción más grande. Nosotros aquí lo hemos hablado anteriormente, consideramos correcto que, por ejemplo, la educación siga en una situación como la que está. Si la educación con sus impedimentos, y esto es evidente que sabemos todos que genera impedimentos, pero consideramos que está bien y que aquellas partes de servicio que se pueden hacer con teletrabajo, bueno, es un aporte indudable a que sigan siendo así. Mientras que el comercio se va a ver afectado porque efectivamente al sacar gente de la calle, el impacto sobre el sector comercio va a ser, y más aquel que está en conglomerados grandes, va a ser importante. Cuando uno ve la parte referente a la provincia en términos de producción de bienes, encuentra que la agricultura fundamentalmente es capital intensivo, o sea que absorbe menor cantidad de mano de obra y por lo tanto su nivel de producción puede seguir relativamente estable, salvo los sectores de servicios ligados a la agricultura que se pueden ver afectados. En cuanto a manufactura, acá algo les voy a mostrar, pero por ejemplo, hay un caso, el impacto más fuerte en la industria manufacturera de Córdoba, según datos de la Unión Industrial, están las pequeñas empresas que se ven fuertemente afectadas en su cadena de pago, y algo les voy a mostrar. Que ahí habría que hacer el foco. Las empresas medias y las empresas grandes obviamente tienen más espalda financiera para soportar la situación. Y el sector de construcción, donde ahí depende un poco también de las reglas de trabajo sanitarias que se establecen. Bueno, estos son valores estimativos de sectores de la Cámara de Comercio que analiza fundamentalmente en un informe reciente, estima para la provincia más o menos 1 millón de personas empleadas en el sector servicios, ¿sí? Y bueno, para el Gran Córdoba, 400.000. Esto también me pareció interesante porque muestra el desglose del sector servicio y el impacto en los diferentes sectores. Se estima como sector de mayor impacto gastronomía, entretenimiento, agencias turísticas, esto es importante, y la parte de hotelería, ¿no? Que fíjense que, bueno, son sectores que a grandes rasgos uno puede ver y percibir que se van a ver afectados, y cuando uno ve ejemplos mundiales los ve sumamente afectados, ¿no? En términos industriales, bueno, acá yo lo que les muestro, por ejemplo, que hay el 45% de las empresas, estos son datos de la Unión Industrial, son relativamente recientes, son empresas que toman fundamentalmente la mayor cantidad de mano de obra, ¿sí? Si uno ve las cadenas de pago, por ejemplo, que esto también es interesante, fundamentalmente la cadena de pago se cortó en microempresas, ¿sí? Y la Unión Industrial detalla cuáles son algunas de esas empresas, incluso detallan los departamentos, ¿sí? O sea que fíjense que es un sector complicado desde el punto de vista también sanitario. Mientras tanto, las grandes y medianas empresas tienen alguna mantención, y hay un sector de pequeñas empresas que todavía subsisten. Habría que ver después esto cómo prospera en el tiempo.
En cuanto al nivel de actividad, fíjense que en las zonas complejas, otra vez, el nivel de actividad, la Unión Industrial lo marca con disminuciones acá. Bueno, entran básicamente estos dos departamentos y el resto, pintado en amarillo, se mantiene, o incluso en el verde algún incremento. Ahora habría que ver esto en Marco Juárez, habría que ver bien en cuándo fueron medidos estos datos. Si en Marco Juárez esto pasó, probablemente esto cambie, ¿no? Pero fíjense, lo útil de esto es ver que un sector de actividad donde fuertemente disminuyó es el sector donde el conglomerado es más grande. Entonces, ahí tenemos un indicio en términos de servicios y tenemos un indicio en términos de aquellas actividades o sectores productivos industriales, micro o no tanto, ligados a los centros urbanos. ¿Qué análisis uno podría hacer en términos del umbral de movilidad que hablábamos antes? Supongamos, si uno ve la población de una ciudad o de una provincia, esa población uno puede extraer de esa población lo que se llama PEA, que es la población económicamente activa. O sea, de la población total, una parte son personas jubiladas o son personas que no se encuentran inhabilitadas para hacer alguna actividad física, o son personas que tienen algún tipo de, o son menores de edad, por ejemplo. Entonces, la PEA son aquellas personas en edad y condiciones físicas de trabajar. Para el Gran Córdoba, en el primer trimestre del 20, se estima en algo así como 731.000 personas, con una población para el Gran Córdoba de 1,5 millones aproximadamente. Si calculamos el umbral del 40%, da unas 600.000 personas, que es el margen que tendríamos para dar movilidad a esa gente. Estas 600.000 personas podrían estar empleadas o estar moviéndose en la localidad, trabajando, cumpliendo funciones productivas. Acá es importante esto, lo estamos pensando en términos de función productiva, ¿sí? Esto está bueno aclararlo de esta forma. Esto no estamos pensándolo como un proyecto, un programa de crecimiento económico, ¿sí? Lo estamos pensando como una forma de mantener la economía en terapia intensiva hasta que, aparecida la vacuna a principios del año que viene, uno puede ir flexibilizando, como comentaba Oscar y Gustavo, puede ir flexibilizando en el tiempo actividades que permitan ir subiendo el nivel de actividad. Pero de ninguna manera es un programa expansivo, ¿sí? Incluso yo creo que este número debería obviamente replantearse con datos y mediciones en términos constantes. Esto es simplemente un ejercicio. Cuando uno lo ve para el caso de Argentina, pasa lo mismo. Cuando uno ve el producto a nivel país, encuentra que la mayoría es servicios. Si uno lo desagrega entre sectores reales y sector servicio, ve, por ejemplo, que la industria manufacturera a nivel país tiene un rol determinante y que el comercio minorista y mayorista tiene un rol determinante. Así que acá tenemos dos componentes de la oferta a considerar. La agricultura tiene un papel menor. Fíjense que acá enseñanza tiene un rol más alto. Y, bueno, hay transporte y comunicaciones también. En fin, yo creo que estos son los sectores donde uno debería concentrar el foco, más que todo en los que son microempresas y medianas empresas, micro, pyme, medianas empresas, y lo que es comercio mayorista, minorista. Ahí habría que concentrarse un poco. Cuando uno lo ve en términos de absorción de trabajadores, fíjense, comercio a nivel nacional. Comercio es uno de los sectores que mayor cantidad de trabajadores absorbe, y es uno de los sectores que va a estar más afectado porque están ligados a los núcleos urbanos. Y el otro es industria manufacturera, ¿sí? Cuando uno ve, por ejemplo, lo toma de la encuesta permanente de hogares para 31 aglomerados, o sea, tomado para 31 centros urbanos grandes, encuentra, por ejemplo, que el número de la PEA es algo así como 13,5 millones de personas, y cuando uno calcula el umbral para esos centros urbanos, tomando en cuenta los 31 aglomerados, da algo así como 11 millones de personas, lo cual lo que llama la atención de esto es que este umbral, si bien es alto, yo creo que debería ser más bajo, por lo que estamos viendo, por lo que presentó Gustavo antes, y que tampoco es indicativo, repito, es que hay que testearlo.
varias veces y seguir analizando con datos actuales el modelo, es indicativo de que casi es el tamaño de la pega, o sea que uno organizando la actividad productiva podría tener un movimiento o mantener la economía en terapia intensiva hasta la llegada de la vacuna. Para el total del país, bueno, uno de diferentes estimaciones y cruzando datos, uno encuentra una PEA de 21 millones y medio, y el umbral acá es 18 millones, o sea, nuevamente el umbral estaría por debajo de lo que sería la población activa, ¿sí? Con lo cual podremos movilizar parte de la población activa y mantener estabilizado el RON 1, que no significa que vamos a eliminar el virus, pero significa que vamos a evitar un colapso sanitario. O sea que permitiríamos encontrar algún indicio de alguna posibilidad de equilibrio entre el aspecto sanitario, la restricción de movilidad y la economía, que es fundamentalmente el problema. Bueno, acá simplemente hago alguna referencia a algunas propuestas que estuvimos hablando y en términos de cuestiones generales. ¿Qué posibilidades tiene Argentina de generar estímulos? ¿Sí? ¿Qué posibilidades tiene Argentina de ayudar a la economía que está tan lesionada? Y acá lo que uno ve es lo siguiente. Los programas, a mi criterio, esto es por ahí es más una impresión propia, se han generado pensando que el problema sanitario iba a durar a lo mejor 30 días. Entonces, si el problema sanitario dura 30 días, ¿uno qué hace? Un programa expansivo general y bueno, aumenta la cantidad de dinero y va viendo. El problema es que no va a ser 30 días, pues ya pasó medio año y vamos camino a queda todavía un recorrido importante. Entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿qué posibilidades tengo desde el Estado de generar esos instrumentos? Bueno, vamos a tomar una macro como el caso argentino, que es una macro de país desarrollado, acá puede estar Estados Unidos, una macro de un país emergente, y una macro de un país emergente con una macro más bien desordenada. Bueno, este dato, dada la situación financiera argentina, que no puede tomar deuda, dada esa situación, la Argentina va fundamentalmente a cubrir esos programas con mayor emisión monetaria y con alguna colocación en bancos que lo está haciendo para tratar de cubrir esa emisión monetaria. Según algunas consultoras, esto le da a la Argentina un paquete de 4 o 4 puntos y medio de estímulo para la economía. Yo creo que puede ser más grande, porque estos datos están supuestos sobre una demanda de dinero bastante inestable, y yo creo que en esta situación y en esta catástrofe, en cierta forma, sanitaria y económica, el paquete de estímulo puede ser más grande. La demanda de dinero parece reaccionar relativamente establemente, si se quiere, en una situación de un país donde la moneda es un tema central, ¿no? Fíjense que en otros países los programas son algo más altos, pero bueno, estamos hablando de economía desarrollada. Acá entraría también Perú. Perú tiene un problema sanitario serio, o sea que tener una economía ordenada tampoco es un síntoma de que vos evites el problema sanitario. El problema sanitario y económico yo creo que es más un programa de estrategia y pensamiento adecuado del problema que otra cosa. Bueno, en términos de programas de asistencias actuales, yo los separé entre impacto sobre la demanda y impacto sobre la oferta. El impacto sobre la demanda ya hay un conjunto que venían tradicionalmente, la asignación por hijo, la asignación por embarazo, la tarjeta alimentaria, que es relativamente previa a la cuestión sanitaria, el IFE y los créditos personales de tasa a cero que ha implementado la ANSES recientemente. Bueno, son medidas lógicas de impulso a una demanda bastante débil. Tenemos que tener en cuenta que una buena parte de la población está en el sector informal, y entonces hay que buscar la forma de llegar. Sobre el sector, sobre la oferta, bueno, los programas son la asistencia al trabajo y la producción, que ha sido demasiado, nosotros lo hemos charlado antes, ha sido demasiado generalista. Ha apuntado incluso a sectores de empresas grandes y no tanto a la pequeña y mediana. A lo mejor se podría direccionar, teniendo en cuenta fundamentalmente que el margen que tiene el Estado para hacer
política de asistencia no es infinita. O sea, no es que el Estado puede asistir a todos los sectores todo el tiempo. Bueno, eso es muy poco consistente plantearlo así. Entonces, los recursos son finitos y la asistencia debería estar direccionada a los sectores que, como yo mostraba antes, van a ser los que más sufran y los que más absorben mano de obra. Estamos hablando del sector de pequeñas y medianas empresas, y que son básicamente aquellos sectores de pequeña y mediana empresa concentrados en sectores de mucha densidad poblacional, y los sectores de servicio concentrados en alta densidad poblacional, que van a ser los problemas probablemente los que se sientan con mayor impulso las medidas de restricción. Y después aparecen la moratoria relanzada nuevamente, préstamos a las pymes, bueno, un conjunto de medidas que incluso algunas como el ATP se está pensando, según entiendo, para ir transformándolo en crédito según la facturación reciente de la empresa. O sea, si la facturación fue menor al 10%, la plata se da a tasa cero. Si la facturación está en un umbral entre 10 y 20 es a una tasa positiva, y si la facturación sube, la tasa es positiva, lo cual me parece interesante porque eso permite usar recursos, transferir recursos o dejar margen de libertad para otros sectores que posiblemente se encuentren sumamente afectados, ¿no? Hay que elegir qué hacer con los recursos, y fundamentalmente hay que elegirlo porque el tiempo de recorrido temporal que nos queda hasta esa posible vacuna es importante. Bueno, yo dejo ahí, si quieren. Ahí hacemos ahí un pequeño resumen porque, a ver, el sector más afectado por lo que acabamos de escuchar, sin lugar a dudas, es el comercio. Digamos, cuando uno analiza estos sectores, los sectores urbanos más grandes, lo que es Ciudad de Córdoba y, por ejemplo, Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ambos tienen en común que su mayor actividad es la del comercio. Como nosotros necesitamos restringir gente circulando en las calles, hay un sector del comercio que es el sector que está en las zonas peatonales o el lugar de gran circulación de gente que en realidad vamos a restringir, es el que se vería afectado directamente, porque el comercio de los barrios, el comercio de cercanía, ese no se vería afectado, podría seguir funcionando normalmente porque en realidad la gente saldría, iría, compraría, vuelve y no genera mayor riesgo eso. El riesgo lo genera la cantidad de gente circulando en la calle. Entonces ahí tenés un sector que es claramente el más afectado y casualmente es el que más empleo otorga. Hay un gráfico ahí, no sé si podés volver para atrás, que representaba claramente, yo te digo cuál es, ese. Ahí tenés claramente el sector servicio y el sector industria. Era un gráfico previo al... Un gráfico en sectores. Sí, acá tenemos para Argentina, tenemos bienes, producción de bienes, producción de servicios. Y acá abajo, comercio minorista y repartición. Claro. Ahí tenés un sector que representaría el 46%, que es un sector que puede seguir trabajando sin ningún tipo de inconveniente porque las fábricas, la industria, como no hay circulación de gente allí, la cantidad de gente que va a trabajar es una y va de su casa a la fábrica, va y vuelve, no se produce el contacto diario entre personas que planteaba Gustavo al inicio y que produce el contagio entre personas. El comercio sí, el comercio en los shopping, el comercio en las peatonales sí, porque hay gran confluencia de gente, hay mayor contacto entre las personas y eso aumenta el riesgo o la posibilidad de contagio. De modo que, si uno redirigiera, porque si hoy hacemos el análisis, por ejemplo, del ATP, el ATP lo está pagando Argentina a todos los sectores, pero hay sectores que no se vieron afectados. Sin embargo, les están pagando exactamente igual que al que se vio afectado. Digo, si hay una redistribución de esa masa de dinero hacia los comercios, yo los podría salvar a todos, incluso hasta le podía pagar a sus dueños
le podría pagar los alquileres, hay que hacer los números finos, ¿no? Pero uno ve que esa masa de dinero que le estoy pagando a una industria que sigue trabajando normalmente, a distintos tipos de sectores que no han frenado su actividad y que siguen exactamente igual, si yo redirijo eso, podría salvar todos los comercios, que son los que se verían afectados o los que se ven mayormente afectados cuando yo decido sacar gente circulando de la calle. Claro, ahí está el tema siguiente, que es parte de lo que yo indicaba al principio, ¿no? La situación, la excepcionalidad de la situación afecta a los tres sectores de la economía. En realidad lo que uno debería intentar hacer es distribuir las cargas de forma tal de que dentro de todo uno pueda llegar con la mejor situación económica a esa instancia de flexibilización que podría ocurrir la existencia de la vacuna. ¿Por qué? Porque acá el tema puede estar planteado así, o se puede plantear en estos términos. Alguien te puede decir, bueno, yo soy una industria, pero mis ventas cayeron. Sí, por supuesto que tus ventas cayeron. El tema es que no cayeron al cero. O sea, claro. y no es que cayeron al cero por una restricción sanitaria. Claro. Siguió trabajando. En realidad su capacidad... hoy la mayor parte de las empresas hoy no están ganando, pero hay una gran parte que está pudiendo trabajar y se sostiene, y hay otras que tuvieron que cerrar la persiana. Es decir, lo que hay que tratar es de llegar ahí a ese nivel de equilibrio para que no tengan que cerrar la persiana los que le están cerrando en este momento. Sí, así es, y yo creo que en momento por ahí, en un primer momento, como decía antes, que se pensó que a lo mejor esto era circunstancial y no duraba más de 30 o 40 días, y ahí el nombre cuarentena, una asistencia generalizada era una opción. Ahora, yo no sé como economista, y acá en esto comparto con la apreciación que hacen ustedes, que se necesita un montón de gente trabajando en esto, y uno tendría que ver de qué forma, pero debería haber un montón de gente pensando esto para distribuir las cargas intrasectorialmente de forma tal de tratar de que todos los sectores van a perder indudablemente, porque estamos en una situación de crisis extrema, pero para que la economía llegue lo más armado posible en el lapso de tiempo que necesitamos, que no es un lapso de tiempo menor, ¿sí? No, estamos hablando de un escenario de por lo menos 6 meses más, ¿no? No es poco ese tiempo. Aquí hay que ver cómo se oxigena todo el sector del monotributo, a todos los que trabajan en negro. Pero allí, por ejemplo, no se ha visto gran afectación, digamos, no se ha visto que un albañil haya sido un foco de contagio, salvo el caso de Villa Dolores, y que lo marco porque si no después en el video queda esto, pero salvo esa excepción, un albañil que vaya a hacer un arreglo a una casa, un electricista, un gasista, si va con un protocolo bien establecido, no tiene mayores problemas de generar contagio, porque va a hacer su trabajo, está alejado de las personas y se retira y se terminó. Acá los focos de contagio son las grandes masas moviéndose hacia los sectores urbanos, comerciales urbanos, que usan transporte público, que están en lugares de espera mucho tiempo, los bares, los restaurantes, que son lugares en donde la gente se siente y está durante mucho tiempo. A esos lugares nos convendría pagarles sus gastos, sostenerlos, porque son importantes una vez que todo esto pase, sostenerlos, pero en contraposición no tiene sentido seguir pagándole el sueldo a un montón de empresas que no han visto reducida su capacidad de producción. Quizás sí venden menos, no están ganando, pero en realidad tienen sus costos cubiertos. Lo que no le pasa a un bar, a un restaurante o a un comercio que tuvo que cerrar o que tendría que cerrar las persianas. Y que por lo que se ve esta pandemia, o bien que lo aclaraste vos, el problema, hay un conflicto ahí entre cuarentena, el concepto de cuarentena y la actividad económica y la economía, las va a terminar dañando sí o sí a esos sectores, porque no los deja sanos. No hay forma de salvarlo al comercio, al bar o al restaurante. Se va a ver afectado porque la gente, cuando empiecen a haber infectados, va a dejar de ir. Sí o sí van a caer. Eso es de cajón. Ese análisis que haces vos, Oscar, es cierto. Y generalmente muchas veces el instinto humano lleva a la siguiente conclusión. ¿Por qué no me liberan mi sector para que yo pueda volver a producir y tener el ingreso que tenía? ¿Cuál es el problema de eso? Que
si el ROS se va por encima de 1, como muestra el modelo, el problema sanitario te va a anular la actividad lo mismo. O sea, volvemos a la primer filmina de la relación esta que comentaba entre economía y salud. O sea, una economía que no tiene salud es una economía que colapsa. Y los datos crudos, por ejemplo, de los países que yo les cité ahí, son elocuentes, ¿no? Claro, a ver, es el caso de la zona de Miami, por ejemplo, Florida, toda la zona de Florida. Aumentaron los casos y la gente dejó de salir. Y aparte de eso se crea un clima social bastante raro y terminó en un toque de queda. El toque de queda termina sí o sí afectándote a toda la economía, cuando en realidad fue solo un sector el que generó el brote, que fueron los bares, los restaurantes, las juntadas, las playas, esos lugares las reuniones familiares, que son los grandes productores de casos positivos, son los que terminan bloqueando toda la economía, porque te obliga a tener que encerrarte y hasta aplicar lo que es un toque de queda. Es decir, que son subidas y bajadas en el modelo mucho más bruscas que lo que estamos planteando nosotros, que sería algo un poco más controlado. Nos conviene mucho más tener un bar cerrado, pero vivo, con la gente pagándole los sueldos, con la economía del bar en una especie de stand-by, listo para poder volver a abrir dentro de 6 meses. A nadie le va a pasar nada si no se toma un café en un día, pero sí puede infectarse del virus si va y se lo toma. Así es que esos son los sectores que hay que empezar a sacar y sostenerlo, y el gobierno tendría que estar en este momento redirigiendo fondos que está gastando en sectores que están con actividad plena. El agro, recién ahí me preguntaba, por ejemplo, alguien, no me acuerdo quién, preguntaba qué pasaba con, aquí está, dice, ¿qué pasaría con los pequeños productores del Cinturón Verde de Córdoba? No se verían afectados porque en realidad la parte agrícola no se vio afectada en esta pandemia. Porque son productores que trabajan muy, muy separados unos de otros. Distinto es un bar, en donde se sientan ahí 6 personas por mesa, tenés 10, 20 mesas, entonces tenés 100 personas sentadas durante 1 o 2 horas compartiendo el mismo ambiente. Lo demás es todo actividad al aire libre, no hemos tenido grandes problemas en los cinturones verdes de infección. La mayoría han estado relacionados con transportistas, con malos controles en la ruta, que acá también tendríamos que volver a restaurar eso, unos muy buenos controles en la ruta, 0 gente circulando que no sea necesario que circule, y en este momento hay mucha gente circulando y no es necesario que circule. Entonces, necesitamos, o sea, si uno quiere dejar por ahí una idea, que por ahí en esto Gustavo me puede ayudar más, si uno quiere dejar una idea sobre esta filmina que está acá, es que uno necesita, para que la situación sanitaria no entre en una situación grave, mantener un flujo de población en movimiento, una cantidad de población en movimiento. Que nosotros, bueno, Gustavo le estima con la aplicación del modelo en torno a algunos puntos menores al 40%, pero obviamente esto requiere mucho más trabajo de investigación puntual con datos, pero ahí creo que hay que hacer un esfuerzo en tratar de mantener. Y la pregunta sería, una vez dicho esto, ¿cuál es la población que vamos a permitir? Y bueno, la idea es permitir la población que intente mantener de la mejor forma la salud y la economía a pleno. O sea, a pleno, repito, en una economía bastante achatada, pero funcionando hasta que la cosa mejore. Claro, hay que mantenerla viva. Mira, exactamente. De más está decir que cualquier movimiento de gente que no responda a una faceta puntualmente productiva, o bueno, obviamente la gente hay una cuestión de subsistencia, de salida por subsistencia también, pero yo digo, cualquier tipo de actividad que no esté contemplada en una faceta productiva debería, por lo menos en esta circunstancia, tratar de morigerarse. Bien, mira, te leo un mensaje acá, que esto está acá también para Gustavo. Darío dice, doctor, ¿cómo piensa contener la pandemia el gobierno de Córdoba cuando un resultado de PCR está demorando 72 horas? Le dice, estamos persiguiendo a una Ferrari con un Fiat 600. Bueno, es el claro ejemplo del momento en el que te colapsa el sistema de salud. Entonces empezás a ir atrás de la pandemia. Hay que frenar el RO, es lo que planteaba Gustavo ahí al principio, hay que darle
un mazazo, bajarlo para que el Estado vuelva a recuperar el control de la pandemia y a partir de ahí empezar a trabajar esta situación. Claramente, con 72 horas de demora que estamos teniendo hoy en los PCR, el sistema de contención está colapsado. Ahora esperemos que no nos colapse el de asistencia, porque lo dijo el director del COE, que pasábamos a un sistema de asistencia, es decir, los esperamos a los pacientes ya en el hospital. Ya en la primera línea colapsó. Viene la segunda, que no creo que colapse, pero si lo dejamos caminar libremente este virus, sin duda nos va a pasar por encima. Bien, bueno. Y vamos hacia una época donde el tiempo va a salir también, ¿no? ¿Cómo? Perdón, no escuché. Que nosotros de acá a un tiempo vamos a entrar en un clima más propicio y posiblemente la gente, como ha pasado y como uno observa en otros lugares del mundo, intente salir más incluso. Entonces el flujo de población en la calle puede llegar a aumentar y eso genera problemas con el control del robo, ¿no? Bien. Bueno, a ver, la parte de verduras y frutas están trabajando más que nunca y contribuyendo con una alimentación más sana, dice Silvia. Bueno, es que no se ha visto ahí en el cinturón verde algún tipo de problema, así que son actividades que tranquilamente pueden seguir trabajando sin mayor... El problema lo tenemos en el comercio, en los bares, en los restaurantes, en lugares en donde se está estimulando en este momento la circulación. Eso sería el sector que habría que proteger, destinar, redirigir los fondos del ATP a ese sector, mantenerlo vivo, y me conviene que no estén trabajando, me conviene que estén cada uno en su casa, pero plata, porque si no tienen plata, es como decía recién, la gente, su instinto natural te hace salir a la calle con respeto, no hay otra. Más allá de todos los peligros y todos los riesgos, nuestros antepasados tenían que salir a cazar y había leones afuera, y tenían que salir a cazar, no había otra, porque tenían que comer. Llega un momento que vos te podés esconder mucho del león, pero tarde o temprano tu instinto te lleva a salir. Bueno, a este sector, que es el más afectado, habría que tratar de asistirlo para que no cierre, que mantenga a los empleados, porque si no le estamos sumando mayores problemas al sistema. Así es que, bueno, a mí me encantó. Yo creo que acá tenemos para poder terminar, lo que vamos a hacer es terminar de cerrar la propuesta, pasarla a papel, y la vamos a poner a disposición ya sean municipios, provincias que la quieran implementar, porque me parece que tiene otra mirada totalmente distinta a la que estamos teniendo ahora, una mirada por fase, mucho más rígida, más dura, algo caótica, no se sabe qué actividades dejar en funcionamiento y cuáles no se sabe todavía qué actividades son las que generan que este ROA aumente, cuáles no. Hoy la dejamos en claro, el sector comercio, el sector bares, restaurantes, los lugares en donde hay tránsito de personas, son los que más incrementan el ROA. Y bueno, es un sector que tendríamos que tratar de que no genere esa circulación de gente. Habría que sacar en total un 60, 62%, 63%, un poquito más quizás, de gente circulando en la calle, y decirle a la gente que empiece a comprar un poco más en los comercios de cercanía, proteger ese tipo de economía, y a la otra salvarla. Me pareció excelente, no sé, fantástico. Los comentarios que hay ahí en las redes son muy buenos, así es que creo que se ha detectado que es otra mirada, es otro tipo de mirada esto. Así es que yo les agradezco, Gustavo, Alejandro, la verdad que han hecho un laburo tremendo, clarísimo, clarísimo. Y no sé si quieren decir dejar algún comentario final, los escucho. Yo quedé absorto, me convertí en espectador por el debate entre ustedes dos sobre la economía. La verdad que me abstraje por completo y me olvidé que yo participaba también, porque me quedé muy atento a todo lo que decían. No, yo como comentario final es decir que la solución, no hay una mejor solución para este problema, no hay una solución buena. La que hay que tratar de buscar es la menos mala de las soluciones.
pero hasta que no esté la vacuna, no podemos pensar en que vamos a tener la vida que teníamos antes, ¿no? Y que tenemos que tratar de transitarla, creo yo que aun cuando sea restringida, es mejor que sea sin sobresaltos, haciendo la plancha, que andar a los saltos, hago una cuarentena estricta, la termino, pienso que ya se fue el virus, y entonces creo que voy a volver a la normalidad, y eso yo creo que no va a suceder, digamos, porque mientras, salvo que estemos dispuestos y que tengamos la conducta como sociedad de durante 20 días encerrarnos en nuestra casa y comer un plato de arroz por día, no lo vamos a lograr, porque basta que haya una persona infectada dando vuelta que estropea todo. Entonces, hay que buscar una solución que sea realizable, no la que sea perfecta. Eso es más o menos como conclusión lo que quería decir. Bien. Alejandro, ¿alguna conclusión final? Comparto lo que dijo Gustavo, me parece, la verdad que... creo que hemos cubierto todos los temas y comparto lo que planteó Gustavo. Cuando muchas veces se dice hay que trabajar multidisciplinariamente, que bueno, en parte esto es resultado de un trabajo multidisciplinar, porque, por ejemplo, la propuesta o el análisis que estamos haciendo supone que uno pueda controlar el flujo de gente en calle para obtener un nivel de rozo que sostenga el sistema sanitario, y eso implica un trabajo obviamente de las autoridades, de pensar cómo se puede realizar alguna, y contar con datos de la estimación del RO en forma rápida, en forma confiable, ¿no? Bueno, ahí yo creo que hay un trabajo del sector público interesante, y bueno, con el resto comparto con Gustavo. Bien, bueno, muchas gracias. Yo una vez más orgulloso de la Universidad Pública Argentina, es decir, es bueno poder contar con gente como ustedes que nos hemos puesto en estos días a invertir un montón de tiempo para por lo menos hacer un análisis y mostrar cuáles son los sectores que no son salvables en esta pandemia que está afectando al mundo, y que hayamos invertido tiempo nuestro en elaborar una propuesta. La verdad que es un orgullo. Los comentarios que veo en la gente, miren, ya están haciendo campañas para poder compartir este video porque dicen que es una excelente propuesta. Dice, ojalá se le diera, Max dice, ojalá se le diera trascendencia y difusión a este proyecto, sensato y técnico, como nos hace falta en este momento. A ver, excelente informe, dice Silvina, gracias. Ojalá la población tomara real conciencia y los políticos ni hablar. Su dice, coincido que sin vacuna no es posible una cuasi normalidad. A ver, ¿qué más? Bueno, ya hay algunos que están nombrando aquí, etiquetando a periodistas a nivel nacional. Nada. Buenísima la propuesta, y si no la quieren implementar, entiendo que tenemos que ponerla en marcha a través de gremios, colegios profesionales, centrales de trabajadores, dice Laura. Hagan circular este análisis, dice Cecilia. Tatiana, compartan esto, muy buen trabajo científico, con argumento. Silvia, igual hay gente, dice, que está en la lona, y eso es lo que queremos tratar de salvar, porque entiendo que yo, sin ánimo de chicanear a nadie, pero si le estamos pagando el 50% del sueldo a Milei, a Javier Milei, digo, ¿por qué no podemos redestinar esos fondos, ¿no? En este momento hay muchos argentinos a los que el Estado les está pagando el sueldo a través del ATP, y no es necesario porque esas empresas y esos sectores no han sido afectados. Sin embargo, acá, por ejemplo, me comenta Silvia que su esposo tuvo que dar de baja el monotributo, y eso no lo tenemos que permitir, no hay que dejar que eso ocurra, porque allí es donde está la mayor parte del empleo argentino, y hay que cubrirlo, hay que cuidarlo hasta que esto pase. Creo que subestimamos el tiempo. Yo cuando arranqué con los videos allá hace tiempo decía, esto va a llegar, por lo menos va a llegar hasta agosto y septiembre, y me decían todos, ¿tanto? Sí, les decía, sí, el camino es largo, y me parece que me quedé corto. Creo que faltan por lo menos 3 o 4 meses más a partir de ahí.
algunos lugares como Taiwán y China, que creían que se habían liberado de este problema, volvieron a tener brote en estos días. España ya va por más de 300 brotes. Así que el tema no terminó. Y vamos a tener que ser un poquito más inteligentes a la hora de elaborar este tipo de respuestas. Así que, bueno, muchísimas gracias, Gustavo, Alejandro. Un orgullo poder estar con ustedes acá. Y, bueno, avanzaremos en la publicación de esto. Me parece que es importante. Así es que... y la semana que viene estaremos charlando de algún otro tema, sin lugar a dudas. Nos estamos viendo. Que estén bien y gracias a todos los que nos están viendo. Hasta luego. Gracias a vos y bueno, a toda la gente que ha participado en la charla. Bien, nos vemos. Chao, hasta luego.